El 23 de enero del año 2014, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico que es común en cualquier ciudad, dos camionetas se le acercaron, una en cada lado, y la detuvieron. Hombres armados se subieron a la fuerza en la camioneta de Karen y se marcharon con ella a bordo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y como siempre conmigo está Wolf. ¿Qué tal, Wolf? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Canche? Súper calidad aquí, siempre emocionado con una semana más. Iniciamos la semana con mucho contenido y siempre con esas historias que nos dejan con misterios y manejar muchas teorías. Y agradecemos ahí a los que se han tomado la tarea de estar compartiendo sus teorías con cada uno de los episodios. Así que bienvenidos y a iniciar la semana con pie derecho. Iniciar la semana con pie derecho, con un lunes escalofriante. Hoy tenemos un par de avisos. Los voy a dejar cortos, en resumen, porque tenemos un invitado muy especial, dos invitados muy especiales, y queremos dar la introducción lo más rápido posible para entrarle al caso de una vez que nos trae Wolf preparado. Así que hoy en la mesa escalofriante y listos para no poder dormir está Caos Podcast. Caos, bienvenidos. ¿Cómo están? Mario y Quas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Canchi? ¿Cómo estás? Wolf, ¿cómo están? Gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo pues estoy entre emocionado y entre asustado porque ahí vamos a hablar más adelante de eso, pero a mí sí me da miedo de todo esto, muchachos. A vos sí te da miedo. Pues qué bueno que estás aquí. Es una bonita experiencia. Mucha gente nos dice que escucha el podcast en las madrugadas porque no les gusta mucho quedarse con el pensamiento durante las noches. A vos te toca escucharlo y grabarlo y reaccionar en la noche. Así que a menos de que durmas con Mario, hoy va a estar complicada la cosa en la noche. La luna se va a hacer grande ahorita. Y creo que los vamos a invitar también para un jueves paranormal, que ahí creo que también hay otro tipo de anécdotas, ya que los lunes por lo regular pues son casos de asesinos seriales o casos sin resolver, pero también lo vamos a tomar en cuenta para invitarlos un jueves para que podamos grabar a las 12 de la medianoche y que se vuelva interesante esos días jueves. Nítido, ahí me avisan para no estar. Así te traes tu sleeping bag y te quedas aquí en el estudio. O para ver si grabamos en el cementerio o algo. No, es que vos también te vas. Vamos a parar asaltados, vamos a parar ahí no con miedo, sino asaltados. Yo creo que ese va a ser el reto. Ahí vamos a dejar, si quieren que hagamos algo, pues... Y la verdad es que no está lejos de ser verdad, vamos, pero dice... Para que de esa forma podamos experimentar. Pero fíjate, dice el meme que las llamadas de Zoom de ahora son los sounds del pasado, vamos, que son las sesiones espiritistas, porque están todos viéndose ahí, dice, ¿nos escuchas? ¿Eres tú? ¿Estás ahí? Cabal. Así parece. Ahora, Caos, cuéntenos un poco de, quiénes son ustedes, de qué se trata su podcast, qué les gusta hablar y cómo los podemos encontrar en redes sociales para que los que nos oigan, pues sepan cómo encontrarlos ahí. Pues gracias por eso, Canche y Wolf, de nuevo. Pues mira, Caos nace verdaderamente de la idea, más o menos del concepto de que dentro de todo desorden hay un orden. Lo que pasa es que muchas veces no lo comprendemos. Y nosotros lo que estábamos buscando era llevar historias, o lo que buscamos es llevar historias de éxito de guatemaltecos o de personas de cualquier país que de alguna u otra forma puedan inspirar a los guatemaltecos a luchar por lo que ellos quieren, a luchar por lo que a ellos les gusta, ya sea un pequeño proyecto o ya sea un proyecto de vida o sea una carrera específica, vamos, de que vean que hay otras personas que lo han logrado y que no necesariamente son personas que tuvieron una vida de que todo estaba servido en bandeja de plata o que se los facilitó a alguien, ¿no? La mayoría de veces a todos les ha costado y han encontrado la forma, principalmente porque han tenido en su corazón esa determinación y ese valor de perseguir sus sueños principales. O sea, para darte un ejemplo, vos, un buen invitado que tuvimos, Juan Sánchez de España, él es un productor y es un empresario de la tecnología. Él dice, ¿cómo era el dicho vos? Del otro lado del miedo está el éxito. Y exactamente es eso, vos, que lo que pasa, el primer paso, atravesar ese miedo es lo que muchas veces nos cuesta y es lo que nosotros queremos inspirar a la Mara, de que vean todas esas historias y que no se pierdan en su caos interno, vos.
el caos Ujú. puede ser solo caos si no logramos ver más allá y encontrar esos patrones, esos órdenes que hay que nos llevan a otros caminos. Sí, yo creo Claro, que ya Mario claro, me gusta. habló suficiente, pero algo que nos caracteriza mucho es, a diferencia tal vez de la televisión, de las entrevistas que uno está acostumbrado a escuchar, que están con límite de tiempo, que los anuncios y aquí y allá, de repente las personas, los entrevistados no pueden expresar o elaborar, digamos, en su historia, y esto es el perfecto escenario para que ellos lo hagan, y eso lo vuelve sumamente entretenido. Hay muchos podcasts, bueno, tal vez no sé si Claro. muchos, pero hay podcasts que tienen este formato y uno se sienta ahí 2 horas, 3 horas escuchando una conversación de una historia que por muy simple que sea es súper interesante. Así que, en otras palabras, nos gusta el chisme, ¿va? Y esta es una forma tal vez de tenerlo, ¿va? ¿Y saben qué pasa mucho? No, Que el podcast, obviamente, muchas personas con esto de la pandemia encontraron un canal de expresión, ¿va? Una forma de hablarle al mundo, Ujú. una forma de no sentirse incluso solos, y que su voz se pueda escuchar y que la puedan escuchar muchas personas. Y nos dimos cuenta también que el formato ha permitido que muchos de estos invitados que hemos tenido hasta se sinceren y nos cuenten cosas que obviamente no salen al aire, pero que ahí es donde te das cuenta de la parte humana de todos estos cuates, babos, y como te digo, personas que tienen carreras ya formadas y por puro hobby, y que el hobby lo convirtió en una Claro. carrera y son apasionados, otros que su misma carrera en algún momento les ha costado su sanidad o hasta sus familias y todo, y de verdad el formato lo ayuda y que la gente empieza, mire, ya, pero dame un trago y te voy a contar no sé qué, y uno, Ujú. contanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y se vuelve una Sí, plática sí, de sí. cuates al final, y como siempre tenemos after party, vamos, después de las entrevistas siempre los invitamos un traguito aquí al jardín, y la verdad es que la pasamos muy bien. Qué bueno, me gusta básicamente Buenísimo. lo que están haciendo, Wolf. Sí, yo estuve viendo ahí un poco de lo que tenían en Facebook también y las entrevistas, y como ustedes decían, creo que inspiraban a muchos dar ese paso. Ahí creo que nos pasó a nosotros también con el Canche. Iniciamos todo nuestro proceso de podcast en un curso que recibimos de locución y radio. Y después en esta pandemia fue donde nos dimos ese paso de decir, bueno, tirémonos al agua, ¿va? Y realmente después nos volvimos disciplinados, nos gustó, y que realmente también la gente que nos sigue pues lo vio de poderse entretener, y todo empezó como un hobby, ¿verdad? Y como decían ustedes, dar ese primer paso creo que es el que cuesta. Yo estuve viendo ahí varias historias o entrevistas que tuvieron con personajes de Cervecería 14, estuve viendo los que subieron el Everest. Entonces sí lo seguí, sí escuché algunas de las entrevistas, y realmente son como inspiración, ¿verdad? Para que toda la mara acá en Guate y en cualquier parte del mundo, porque podemos llegar a un poco más fuera de las fronteras de Guate, se animen a decir, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo. Y aparte de eso, de que siempre va a estar el miedo, ¿va? Entonces creo que esas historias han ayudado bastante, y creo que en la pandemia muchos decir, bueno, demos el primer paso, ¿va? Y prueba de eso están ustedes como podcast, y estamos también nosotros dando este giro, y creo que a muchos hasta un giro diferente a las actividades que realizábamos diariamente en nuestros trabajos, ¿va? Totalmente. Sí, sí, ahí sí que personalmente, pues Buenísimo. yo sí, desde que salí de la universidad no iba a estudiar no iba a seguir lo que yo estudié, y quería meterme al mundo de la producción, quería hacer películas, todavía quiero, pero empecé con podcast, que era lo más fácil porque me gusta mucho hablar y mi carrera me daba mucho para eso. Entonces fue como nació. Empezamos con Wolf, lo conocí de cabal, como lo dijo en el curso. Y pues dijimos, bueno, mira, ¿qué nos gusta hacer? Pues a mí me gustan mucho las películas de miedo, y qué emocionante contar historias de miedo. Y ahora tenemos un podcast que cabal, que mucha gente lo escucha y les va re bien. Y también queremos al mismo tiempo, porque nos apoyamos mucho de muchas personas que hacían ya su contenido y que ya tenían una base de oyentes, nos apoyamos de ellos, y asimismo estamos dando también espacio a mucha gente que quiera venir a presentar sus proyectos. Ya trabajamos con gente que nos hace portadas de los episodios, dibujos y animaciones, y precisamente porque que este es un espacio para que nosotros nos expresemos y para que gente como ustedes y otros podcasts puedan venir a expresarse. Y es que lo bonito del podcast es que es nivel latinoamericano, ¿verdad? No hay fronteras. Aquí podemos hablar de Guatemala, pero es que básicamente nos estamos refiriendo al latino común, corriente de cualquier parte de Latinoamérica, pues de Iberoamérica, porque España es como el cuarto país que más nos escucha. Solo no Entonces, digas que la producción de podcast es fácil, porque yo alardeo de que no, ¿qué va a ser fácil?
Decile a Wolf. Wolf me dice que yo tengo mucho tiempo para hacer estas cosas. Yo produzco 3 podcasts ahorita. 3 podcasts. Y yo trabajo en los 3 soy conductor. Y editar eso es un dolor de huevos. Y es un dolor de huevos y consume como 8 horas diarias sentadas enfrente de la compu para que todo quede perfecto. No, si no, nosotros no usamos edición. Tengo que editar. Y el canche me ha tenido paciencia que yo después de trabajar 10 horas, 12 horas, todavía hago el espacio para también. Poder hacer Para este escribir, hobby. investigar Investigar y después ya casi decirle canche y ya tiro la toalla, mano, porque se le acumulan a uno todas las cosas, pero nos apasiona y eso es lo importante, que la pasamos bien. Y que todo inició antes de la pandemia, reunirnos con el canche, era tomarnos una cervecita, compartir las historias. Lamentablemente por la pandemia no lo hemos podido hacer y pues esperando el momento para podernos reunir, ¿va? Que como decía Mario, decía así como para contar el chisme y con otra cerveza y te cuenta toda la historia y si no se la inventa, ¿va? No, y fíjate vos de que al final de cuentas nos dimos cuenta que ese es hasta cierto punto nuestra cultura, ¿va? Vos ya me ves como aquel dicho, ¿va? De si lo saludas una vez es tu cuate, si lo saludas es tu amigo, si te echaste los guaros con él es tu brother, ¿va? Vos. Entonces, hasta cierta forma nos dimos cuenta que por eso, digamos, aquí en el estudio nosotros tenemos que botellas, aunque es más que todo por look, pero para que la gente entienda que si quiere fumarse un cigarro, echarse su cigarro electrónico aquí o echarse un trago, es fresh, vamos, sin problema, porque lo que queremos es que hable con libertad, que aquí no hay pena de nada y al final de cuentas, de cierta forma también libera a la verdadera esencia de las personas, vamos. Bastante. Y si le agregas el tema de ustedes, de las cosas de miedo y cosas de escalofríos, vamos, al final de cuentas que nos paran, nos paran la piel de gallina, pues te das cuenta en cualquier reunión guatemalteca hablamos de peleas, política, de chavas, de religión, de política, deporte y después viene puta mucha, pero lo que me pasó a mí tal noche, si no pude dormir, siempre sale la historiecita de miedo, ¿vamos? Todos tenemos una historia. En los velorios. Todos tenemos una historia. Claro, y viene una buena. Como les digo, yo no conozco el caso que nos va a contar Wolf hoy, así que démosle entrada ya a Wolf, que nos cuente su historia y comencemos a tener un par de escalofríos a ver qué nos trae Wolf hoy. Claro, pues después de este corto saludo y si nos siguen escuchando, quédense porque la historia está súper buena. Y realmente pues esta es una historia basada en hechos reales que sucedió en el país de México, que es uno de nuestro top número 1 de escuchas de este podcast, a quienes mandamos muchos saludos a nuestros hermanos mexicanos y pues creo que a muchos se les va a hacer familiar porque fue muy sonado este caso en México, la historia de la mujer que vengó la muerte de su hija. No sé quiénes de ustedes son padres de familia. Uy, ya me suena. ¿Qué serían capaces ustedes de hacer si algo les pasara a sus hijos? Claro, Mario. Ahí no hay padres de familia. Yo soy papá, vos, y sí, la verdad es de que uno no mide consecuencias a la hora de querer proteger a sus hijos. Vamos. Cabal. Y esto lo vamos a ver hasta dónde y los extremos donde llegó esta persona para poder vengar esa muerte de su hija. Pues esto sucedió en el estado de San Fernando, una ciudad en el centro norte del estado mexicano de Tamaulipas, que realmente vivir ahí implica aceptar ciertas realidades, como cualquier país latinoamericano y como lo hemos mencionado ya con el canche en otros episodios. Las familias han sufrido secuestros y los toques de queda que imponen los propios carteles mexicanos. Y que nosotros en esta pandemia estamos viviendo los toques de queda, principalmente en Guatemala lo vivimos, y en este estado específicamente, pues ese toque de queda era basado a los carteles que operan del crimen organizado. Realmente los habitantes de las grandes ciudades a veces toleramos el tráfico y la contaminación, y en Tamaulipas pues están acostumbrados a poder tolerar esa realidad que vive ese país. Rodeados por la violencia, muchas personas viven vidas muy limitadas. Prácticamente todas las cuadras han sido afectadas, hijos que faltan, seres queridos asesinados y casas abandonadas. Creo que muchos países latinoamericanos hemos vivido estas circunstancias, ¿verdad? En Guatemala, pues vivimos casi estos casos similares cuando realmente el tema de las extorsiones y las pandillas pues se incrementó en nuestro país. Hubieron muchas muertes.
muchas personas que abandonaban sus negocios y que estuvieron emigrando a otros países, ¿verdad? Y creo que pues esto sucede muy seguido en este estado de Tamaulipas. Para ser una ciudad de solo 6,000 habitantes, San Fernando sufre una violencia excesiva. Y todo esto fruto de la geografía, ya que la ciudad se ubica a lo largo de la principal ruta al norte que atraviesa el estado de Tamaulipas. Justo en las afueras del municipio se desenredan varias carreteras y cada una se dirige a algún cruce fronterizo estratégico con Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que geográficamente pues tiene su reseña este estado. Fuera de las autopistas, los caminos de tierra en los matorrales proveen una red de rutas de contrabando que son ideales para los traficantes, ¿verdad? Situación del crimen organizado que también tiene vinculación con muchas estructuras acá en Guatemala. En el año 2010, las autoridades federales descubrieron los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos en un rancho en las afueras de la ciudad, lo que en ese entonces se creía que era la matanza más salvaje perpetrada por un cartel, ¿verdad? En ese año, pues era una de los acontecimientos más impactantes que descubrían las autoridades en ese país. Al menos en el año siguiente, pues cuando los secuestros fueron subiendo de índices, ya que muchos pasajeros que tenían como finalidad llegar a Estados Unidos, pues cada vez se sufría e incrementaban los secuestros, principalmente de migrantes. Y con eso pues llevaba a localizar fosas masivas ubicadas en las cercanías de este estado, en San Fernando, Tamaulipas. Como bien, esta es una pequeña reseña para que podamos ubicarnos ya con el caso específico. Muchos huyeron para escapar de esta violencia que sucedía en este estado. Otros se quedaron porque habían construido una vida que no iban a abandonar por los acontecimientos que realizaban otras personas. Muchas familias se quedaron y eso le sucedió a la familia Rodríguez. Y acá es donde surge toda esta historia para que nosotros pudiéramos tener ese contexto. En el año 2014, una época particularmente dura para San Fernando, muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que encontraban menos de 20 restos que ameritaban un titular en los medios de comunicación. Una de las estructuras más famosas tanto en el país de México como en Guatemala, los Zetas, que alguna vez fueron el brazo armado del cartel del Golfo, llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes. Se llevaban inocentes para financiar sus guerras con rescates o para reclutar a soldados. A veces por diversión organizaban peleas de muerte entre los cautivos. Luis Rodríguez, el hermano mayor de Karen Rodríguez, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro. Pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con un negocio denominado Rodeo Boots, el pequeño negocio familiar que vendía indumentaria vaquera. El 23 de enero del año 2014, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico que es común en cualquier ciudad, 2 camionetas se le acercaron, una en cada lado, y la detuvieron. Hombres armados se subieron a la fuerza en la camioneta de Karen y se marcharon con ella a bordo. La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía durante la semana, ya que los días que pasaba ella entre semanas, sus familiares trabajaban en el estado de Texas. Por lo regular, pues Karen vivía sola. En ese momento, Miriam Rodríguez, quien era la madre de Karen, no se encontraba, porque ella se dirigía pues al estado de Texas para hacer trabajos como niñera. Y por esa razón, pues esos días la casa se encontraba totalmente sin ningún familiar. Creo que fue un momento oportuno y ya sabemos de que cuando se dedican a este tipo de secuestros, pues ya tienen un trabajo previo y han analizado a todas sus víctimas para poder atacar en el momento más preciso. Cuando Karen estaba en el piso de la sala amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta y apareció el mecánico de su tío, quien en ese momento iba a hacer unas reparaciones de la camioneta de la familia. Los secuestradores entraron en pánico porque creo que nadie se lo esperaba que alguien tocara la casa, y en ese momento agarraron también de rehén al mecánico y huyeron con las dos personas que tenían en ese momento.
Días después empezaron a recibir llamadas solicitando dinero por el rescate de la hija. En cada llamada, Miriam Rodríguez suplicaba y rogaba que le devolvieran a su hija. Yo creo que es un momento de angustia para cualquier padre de familia. Las semanas posteriores al rapto de Karen se convirtieron en un martirio y cada llamada se convertía en angustia y varios escalofríos, ya que en cada llamada llevaba amenazas y falsas promesas. Para pagar el primer rescate, porque hicieron varios pagos, la familia Rodríguez obtuvo un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos. O sea, imaginen ustedes de que tal era el caso ya en el estado de Tamaulipas, que ya los bancos sabían de que tenían un préstamo específico para rescates de secuestro, ¿verdad? Ya estaban los bancos, yo creo que hasta en coordinación con muchas de estas estructuras, ¿verdad? Para que tuvieran ahí los préstamos con toda la facilidad para los familiares. La familia siguió al pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó para que pudiera tener alguna señal del rescate de su hija. Sin embargo, pasaron las horas y nunca apareció su hija en el punto que habían acordado en un panteón de la localidad. Después de una semana dejó de contestar el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores, ¿verdad? Yo creo que ha pasado también acá en Guatemala en muchos casos que todos se hacen pasar para poder obtener algún beneficio económico, ¿verdad? Y eso sucedía con la familia Rodríguez. En esas llamadas indicaban que necesitaban otro pago porque el dinero que les habían dado no había alcanzado. Y cada llamada eran $500 aproximadamente que la familia desembolsaba. La familia empezó a dudar de que todos esos pagos pudieran obtener el rescate de su hija, pero de una u otra forma enviaban el dinero con la esperanza de que apareciera la hija. Y yo creo que cualquiera hubiera actuado de la misma forma, hasta endeudarse, y lo hemos visto en diferentes casos, específicamente en secuestros. Creo que la familia vende todo, se queda sin propiedades para tener esa esperanza, ¿verdad? Y esta misma circunstancia era lo que estaba realizando la familia Rodríguez. Con cada pago, Miriam Rodríguez recobraba la esperanza, y con cada intento fallido por recuperarla caía en un desconsuelo y una depresión. La esperanza es como una toxina que envenena a muchas familias de desaparecidos. Algunos se despojan de ella y pasan la página, pero otros conservan hasta que los destruyen, ¿verdad? Que creo que fue lo que pasó principalmente con Miriam Rodríguez. Ella, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor de nombre Azalea. Y una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y le dijo a su hija que sabía que Karen no iba a regresar jamás y que lo más seguro es que estuviera muerta. Yo creo que llegó al punto de decir y perder toda la esperanza después de pasar días de estar recibiendo esas llamadas sin tener alguna esperanza o alguna pista de poderla localizar. A todo esto, los bancos ya están listos para dar un préstamo de rescate, pero en algún momento fueron con la policía, porque ya tiene que haber más que establecido un parámetro de búsqueda, un protocolo de seguridad o protocolo de investigación, no sé. Incluso la policía ya ha de saber, porque me imagino que ya tienen bien comprada la policía. Y ellos mismos, si la banda de criminales de verdad quiere recibir dinero de los papás, de verdad quiere hacer una transacción, hace todos los medios o mueve todas sus fichas para que ocurra esta transacción. O sea, desde el momento en el que te das cuenta que haces lo que haces, entregas dinero y nada sucede, no sé, me parece muy extraño que no hayas mencionado a la policía todavía. Claro, en ese momento ellos ya habían puesto la denuncia, ¿verdad? Ya se estaba haciendo la búsqueda. Sin embargo, sí ha sucedido esto, ¿verdad? Sabemos de que aquí ya son carteles de narcotráfico, ¿verdad? Entonces están inmersos el tema de la corrupción, involucrados autoridades, instituciones públicas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ir descubriendo un dato muy curioso que pasó también con las personas encargadas de esta investigación, ¿verdad? Porque no daban ningún paradero. Sabemos de que al momento de tratarse de un secuestro, pues se ponen todas las líneas de investigación al mando y acá pues no veían los familiares muchos avances, ¿verdad? Solo le indicaban a la familia de que seguían investigando, pero que no tenían ningún dato certero, ¿verdad? Entonces, en México principalmente, y lo hemos visto en otros casos, de que la corrupción ha imperado
varias instituciones, ¿verdad? Porque no se tenían avances. Y pasa también en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Siempre hay, el crimen organizado ha penetrado también las estructuras estatales, ¿verdad? En muchos países acá, del pues, mundo, no era... solo de Latinoamérica, eso no solo Sí. es de Latinoamérica, o sea, los cárteles tal vez, pero la mafia rusa, la mafia italiana, la italiana en Estados Unidos, de por sí, cualquier tipo de Cabal. pandilla, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes allá, los de Caos? Fíjate vos que las maras ya hasta tienen presencia en Europa, ¿vaos? O sea, problemas serios en España, en Italia, en Grecia. Obviamente se han logrado meter cualquiera de estos grupos transnacionales. Literalmente son corporaciones multinacionales que ya tienen presencia en todos los países o en Exacto. muchos países, y al fin y al cabo es lo que les permite a ellos también poder cometer muchos de estos crímenes y siempre tener de alguna u otra forma una forma de jalar ganancia donde sea que vaya el camino, ¿vaos? O sea, incluso casos de secuestros que se han dado, los secuestros de migrantes, ¿vaos? De que saben perfectamente, la gente les dicen que son hondureños, los secuestraron en México, pero tienen que ir a Guatemala y en Guatemala les van a recibir el pago y el pago después lo tiene que llevar a regreso a Honduras y de Honduras se vaya para El Salvador. Y entonces son cosas que vos decís, para hacer mal siempre hay una forma de encontrar quién está dispuesto a jugar con vos, ¿no? Claro. Claro, No, pues, sí, comentarios. Sí, yo creo que me siento ahorita como relief, ¿sabes? Como que no es una historia paranormal, sino es una historia, digamos, de... Lo primero. Sí, empecemos con eso, ¿verdad? Porque ya estaba algo cagadito. Y aquí viene la historia de un muñeco que se despierta en las noches y... Bueno, pero aquí ya es un tema, vamos a decir, criminal, que en eso pues creo que Exacto. Mario y yo tenemos algo de experiencia y podemos aportar pues un montón y creo que por ahí Wolf, de repente por ahí fue donde nos fuimos conociendo también, creo yo, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, Al final del programa ya vas a saber quién es. Y acá viene lo interesante de la historia, porque ahorita vienen ya detalles muy importantes donde vamos a ver el actuar de cómo esta madre angustiada, después de que pasó esa depresión de que no apareció su hija, toma una decisión tan importante que le da un giro de 360 grados a esta historia. Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofriospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches. Y ahora sí, regresemos a la historia. En ese momento, pues, de llegar al punto donde ya se había resignado de que su hija no había aparecido, pues creo que pasaron días, meses sin tener detalles. Ya habían, creo que, entregado todos los créditos que cualquier banco ya tenía disponible ahí para este tipo de secuestros. Y en ese momento le dice a su hija de que ya no iba a regresar su hija menor y que lo más seguro estuviera muerta, y lo dijo con una certeza como quien describe un sueño. Así lo menciona a su hija. Le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. ¿Verdad? Creo que llegó al punto donde ella tomó una decisión, que los cazaría uno por uno hasta el día de su muerte. Azalea vio con gran tristeza a su madre, y que se convirtió en una decisión, y como su esperanza dio paso a esta gran venganza, ¿verdad? Y acá viene lo interesante del caso. Después de eso, su madre se convirtió en otra persona, así lo describe la hija. Como tenía poco que perder, Miriam Rodríguez pidió una reunión con integrantes del cártel local de los Zetas, y para su sorpresa, accedieron. Se sentó en el Junior, que es un restaurante de la ciudad, frente a un joven delgado.
Ahora Rodríguez estaba frente a uno de ellos, rogándole que liberaran a Karen, a su hija. Mientras tanto, en el radio intercomunicador de este integrante del cártel sonaba enfrente de ella y ella misma estaba presenciando las coordinaciones de otros secuestros, ¿verdad? Aparte de estar suplicando de que le apoyara con localizar a su hija, pues ella estaba presenciando también la coordinación de otros secuestros. Insistió el joven Delgado de que el cártel no tenía a su hija, pero se ofreció a ayudarla y a localizar por una cuota de $2,000. Miriam en ese momento le accedió al pago y hizo efectivo de esos $2,000 para que este joven le pudiera ayudar. A través de la estática, ella por fin escuchó que alguien lo identificó con su nombre como Sama. Eso fue lo que logró escuchar en todas esas conversaciones del intercomunicador. Para ella ya era un dato muy importante para iniciar una investigación en contra de las personas que habían secuestrado a su hija. Desde el año 2014, Miriam Rodríguez rastreaba a todos los responsables del secuestro y asesinato de Karen. Su hija de 20 años, la mitad de ellos ya estaban en la cárcel. Y no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella los persiguió por su cuenta con una meticulosa obsesión. Yo creo que se lo tomó muy a pecho y tomó la decisión, como ella misma lo dijo, ya no tenía nada más que perder, ¿verdad? Describen que Miriam Rodríguez se cortó el pelo, se lo pintó y se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones de cada uno de los integrantes y responsables del secuestro de su hija. Inventó muchas excusas para conocer a sus familiares. Llegó a tener acceso a los abuelos, primos, que sin saber le daban los más mínimos detalles de cada uno de los integrantes. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno, ¿verdad? Realmente se lo tomó a pecho como un agente oficial de inteligencia para poder dar con el paradero de estas estructuras criminales. Y yo creo que... Bueno, ¿y cómo no? Porque te lo tomas a pecho, te lo tomas personal porque fue lo más personal que pudieron haber hecho. No hay, como vos lo dijiste, no tiene nada que perder, ¿verdad? No hay nada peor que alguien que no tiene nada que perder y máximo si fue tu hijo o tu hija, ¿verdad? Claro, y si te das cuenta que las autoridades no están haciendo nada, no te dan ni un solo avance, ya no tenés nada que perder. Y creo que hizo un trabajo minucioso que ni las autoridades hubieran realizado. En 3 años, Miriam Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. Uno había renacido como cristiano, ya se había retirado del negocio, ¿verdad? Y dijo, bueno, me voy a acercar a la iglesia, ya tuve muchas ganancias de esos secuestros. Otro ya se había convertido en un taxista, otro se dedicaba a la venta de vehículos y una mujer que era parte de la estructura se dedicaba a niñera. Miriam Rodríguez adquirió una pistola y empezó a guardarla en su bolsa, que cada paso que daba por el puente internacional hacia Texas pasaba desapercibida. Con angustia y adrenalina, se detenía para recuperar el aliento y mirar la foto de su próximo objetivo, el vendedor de flores. Lo había asediado durante 1 año, acechándolo, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso trabajando amistad con parientes que no sospechaban lo que Miriam Rodríguez buscaba. Era saber su paradero y dar con este vendedor de flores. Ahora por fin tenía una pista. Una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera, ¿verdad? Creo que hizo todo el trabajo operativo que las autoridades no habían hecho para poder llegar con esta persona que le iba a dar una pista y poder localizar el cuerpo de su hija. Ella conocía sus hábitos, conocía sus amigos,
Conocía las ciudades de origen de cada uno de sus objetivos, su niñez, y sabía que antes de unirse al cartel de los Zetas e involucrarse en los secuestros y principalmente el de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo, volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes con plata o dinero en su bolsillo. Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama, cubrió su cabello pelirrojo encendido con una gorra de béisbol y metió su pistola en un bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. Creo que realmente iba preparada ella y ya tenía toda la información pertinente para dar con este objetivo. En el puente escudriñó los carritos de los vendedores en busca de flores, pero justo ese día el joven estaba vendiendo lentes de sol. Había cambiado de negocio, ¿verdad? Cuando por fin lo halló, se emocionó demasiado y se acercó. Él directamente la reconoció y corrió de inmediato, con la esperanza de escapar. Realmente, Miriam Rodríguez emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Ella a sus 56 años, no era pues una jovencita, no que ya pues cierta edad, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él poniéndole contra un barandal. Apretó su pistola contra su espalda y le dijo, in situ, si tú te... Cabal. Si te mueves, te disparo, le dijo. Recuerda a su familia. Lo mantuvo ahí casi una hora esperando que la policía llegara y lo detuviera. O sea, todavía parte de que hizo todo el trabajo, ni la respuesta inmediata tuvo de la policía, ¿verdad? O sea, Bueno, tuvo pero que les esperar una hora. pregunto aquí, antes de que sigas, porque me llama la atención esto. ¿Se los vas a entregar a la policía? Que lo más probable es que trabajen con ellos. Y que y que lo va a liberar, que los van a dejar libre. Hablando puramente fuera del ámbito político y de lo correcto, regresando al ámbito de instinto animal que tiene el ser humano, me pregunto yo cómo no apretó el gatillo en ese momento y qué hubieran hecho ustedes. Sí está raro porque si ya tomó esa actitud y esas medidas de tipo, como esa película Taken, ¿verdad? De Liam Neeson, ¿verdad? Me recuerda mucho la historia. Ya está una cuestión de que fuera de la ley, pues, ¿verdad? Ya se tomó el rol de vigilante y de mucha situación ahí de investigación de la policía, lo que sea. Y llegar a ese punto y regresar a ese círculo, pues sí, no hace mucho sentido, pero también siento que la psique humana es compleja a veces y de repente hay momentos muy precisos y hay momentos de donde la adrenalina o qué sé yo, todo lo que estás viviendo lo hace uno despertar tal vez ya estaba tal vez en un trance también, ¿verdad? En toda esta persecución y decir, bueno, ahorita toca lo correcto, qué sé yo, o ya quitar la vida de alguien, digamos, no es una cuestión fácil, pues, o dicen por ahí que por lo menos la primera vez es algo muy difícil y ella estaba pues a un segundo de hacerlo y entró su consciente, bueno, pues ahí sí que la parte buena que todos tenemos superó la balanza, digamos, entre el bien y el mal y que en muchas otras personas tal vez no es así y recapacitó, es posible, pues, ¿verdad? Y es que también depende mucho de qué es lo que esté buscando cada persona, o digamos, algunas personas simple y sencillamente quieren justicia, que es la mayoría de personas buenas, digámoslo así, Manu, que de ellos hacen lo que sea, cuando pasan las cosas aquí en Guatemala, están encima de las autoridades exigiendo, pidiendo, muchacha, que se haga, mire, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, simple y sencillamente quieren que se haga justicia. Hay otras personas ya que toman las cosas en sus propias manos y son las personas que están buscando venganza o incluso, si lo querés ver así, vos, lo que algunas personas han dicho que es la justicia natural, que es el castigo o la justa retribución. Entonces, en este caso yo te diría que ella probablemente no estaba buscando ni siquiera venganza, solo quería que estos tipos llegaran o sea, que se enfrentaran a la justicia por lo que había pasado con su hija, ¿no? Entonces, una persona puede tener mucha determinación de poder encontrar o querer encontrar a los malhechores en alguna situación, no necesariamente para tomar al final de cuentas el castigo en tus propias manos. Claro, al final es como el hecho de sentir que por lo menos hiciste algo y no se quedó, no fue una muerte en vano.
Muchos nos pasa cuando perdemos a un familiar, sea por la razón que sea, o alguien cercano, el hecho de que no puedes hacer nada, más ahorita en pandemia, que no puedes ni siquiera ver a las personas que están enfermas o algo así, y tal vez esto le iba a dar una forma de cerrar ese círculo, de tener un closure por lo menos, bueno, no sé, hasta cierto punto, pero sí, al final es un poco, no sé, como lo decía Quas, cerrar ese círculo bueno, si de por sí tomaste la decisión de buscarlos porque sabes que la policía no lo va a hacer, y una vez los encontrás, se los entregas a la misma gente que ¿cómo se llama? Que no los va a enjuiciar correctamente o lo más probable, pero también estoy de acuerdo en que al final puedes enojarte, llenarte de rabia, querer apretar el gatillo, pero ver a la persona, ver una vida enfrente tuya y querer quitarla es completamente diferente. Y aunque sea un narco, aunque sea, no sé, además ella como mamá sabía que le estaba quitando el hijo a alguien más. Y eso es, me imagino yo que ha de ser un ámbito diferente. Y es que es una decisión final no quererte rebajar al nivel de esas personas, ¿no? Claro, separarte, querer decir yo no soy así. Claro. Y ella tuvo varias oportunidades realmente de tener a cada una de estas personas y realmente tomar la decisión y decir hasta aquí se queda. Sin embargo, pues la decisión de ella era poder entregar a la justicia a estas personas y que realmente se tomaran las acciones correspondientes, ¿verdad? Pero creo que esta es una de todas las anécdotas que ella pasó para poder lograr con estos objetivos, ¿verdad? Entonces pudo tener la determinación en ese momento, apretar el gatillo y decir, aquí desapareció, ¿verdad? Y cobrar pues de una u otra forma esa venganza con lo que le habían hecho a la hija. En total, ella atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia, que la volvió famosa, pero a la vez vulnerable. Hasta en ese momento, pues todo el trabajo que ella había realizado había estado en el anonimato, ¿verdad? Se desconocía cómo cada uno de los integrantes de esta estructura estaban siendo detenidos, ¿verdad? Hasta que el momento llegó a conocerse todo el trabajo que ella había realizado y por supuesto le iba a poner pues en la mira de todas estas estructuras criminales. Nadie en ese momento había desafiado al crimen organizado ni hablar de encarcelar a sus integrantes, ¿verdad? Fue pues una historia muy importante que se dio en este estado de Tamaulipas porque al final fue una mujer la que desafió, ¿verdad? Y poder enfrentar a estas estructuras que hasta el momento nadie lo había hecho, ni las propias autoridades. Ella en su momento solicitó al gobierno algún tipo de protección o que le pudieran brindar esa seguridad porque ella ya se había puesto muy vulnerable, temiendo de que algún cartel pues finalmente la pudiera matar, ¿verdad? Después de descubrir todas estas acciones. Su sorprendente campaña relataba a través de los archivos del caso declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos. Y esto fue lo que le dio un giro totalmente a San Fernando, porque ella se había atrevido a realizar ese trabajo que ni las propias autoridades. Posteriormente, las autoridades informaron que encontraron el cuerpo. Realmente, después de hacer todo ese trabajo operativo, ella logró obtener los datos en dónde estaba su hija y de esa forma fue como localizaron el cuerpo de Karen. En ese momento, pues las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de la joven en una fosa poco profunda, en el borde del norte de San Fernando, pasando pues una arboleda, así es como lo describen. Presuntamente los asesinos cubrieron el lugar con basura para despistar a los buscadores, pero acá viene lo curioso y a lo que mencionaba el Cancha al inicio de que de una u otra forma puedan tener vinculación las autoridades, porque semanas antes se habían realizado diferentes tipos de búsquedas con voluntarios y habían pasado por ese lugar y nunca habían localizado pues algo sospechoso. Pero ahí fue donde localizaron el cuerpo de Karen y era muy sospechoso porque ya habían pasado meses y se miraba como si acababan de ir a tirar el cuerpo de Karen porque no estaba en un lugar donde comúnmente en todas esas fosas clandestinas pues estaban encontrando los demás cuerpos. El gobierno no aclaró cómo encontró el cuerpo en el lugar. Por su parte, un funcionario dijo que los investigadores habían triangulado la ubicación
de diferentes señales de celular y que así habían dado con el paradero de Karen, ¿verdad? Pero algo importante, que en el lugar de la escena nunca se localizó el teléfono de Karen, ¿verdad? Entonces fue otro dato curioso que llamó la atención, porque no había forma de cómo poder dar con el cadáver de Karen. Por eso no parecía probable las declaraciones que estuvieron dando las diferentes autoridades, y posteriormente, pues finalmente Miriam Rodríguez llevó a cabo el funeral de su hija. Se realizó una marcha fúnebre. La gente de la ciudad, como era de costumbre, solo observaba y callaba todo lo que sucedía, ¿verdad? Realmente fue un caso que impactó en ese año en este estado, y semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo del año 2017, que era el Día de las Madres, mataron a tiros frente a su casa a Miriam Rodríguez, ¿verdad? Realmente, después de haber hecho todo ese trabajo, de haber encontrado el cadáver de su hija... Wolf, ¿nos puedes repetir? Se te cortó. No, ¿por dónde se quedaron? Que el 10 de mayo... Ok. Les mencionaba que después de haber encontrado el cadáver de su hija, de haber hecho el funeral, semanas después, pues, de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, porque ella seguía todavía en la búsqueda de los secuestradores, el 10 de mayo del año 2017, que era el Día de las Madres, mataron a tiros frente a su casa a Miriam Rodríguez, ¿verdad? En ese momento, pues, después de ella estar tan vulnerable, y creo que acá estas estructuras principalmente, creo que tiene que ver mucho el día del 10 de mayo, ¿verdad? Creo que planearon también la muerte de Miriam Rodríguez, y a pesar de que ella había pedido a las autoridades esa protección, nunca se dio y ella quedó totalmente vulnerable. Y algo muy importante de mencionar, que también lo curioso que sucede en este caso, es que antes de la muerte de Miriam Rodríguez, hay una fuga de una de las cárceles de este estado, y casualmente en esa fuga pues salen varios de los encargados del secuestro de su hija, ¿verdad? Entonces acá quedan también las inquietudes de que cómo es probable de que en esa fuga específicamente salieran algunas de las personas que ella misma había, con trabajo y con todo el esfuerzo que había realizado, pues los había metido en la cárcel, ¿verdad? Entonces han sido unos datos curiosos en este caso. Y pues en ese momento su esposo localizó únicamente a su esposa ya tirada en el suelo. No pudo hacer nada cuando mataron a Miriam Rodríguez, y la gente se tomó muy a pecho la lucha que había realizado ella en este estado de Tamaulipas, y realmente en el municipio colocaron una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Creo que a partir de la muerte de Miriam Rodríguez, pues se desencadenó diferentes marchas en este municipio, porque había muchas familias que todavía sufren la desaparición de sus hijos, y creo que este caso de Miriam Rodríguez los motivó a de que sí se podía hacer algo, de exigir a las autoridades, porque lo vimos muy bien en este caso de que estaban vendidos, como decían muchos de las personas de la localidad. Y principalmente el hijo, Luis Rodríguez, se hizo a cargo del grupo que fundó su mamá, un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Las autoridades prometieron capturar a sus asesinos, ¿verdad?, de Miriam Rodríguez, pero hasta la fecha no han dado con el paradero ni de los responsables de la muerte. Y principalmente este caso volvió a surgir nuevamente y a llamar la atención el pasado 13 de diciembre del año 2020, ya que se publicó un reportaje acerca de la violencia que se vive en el estado de Tamaulipas. En él se recordó la historia de Miriam Rodríguez, una mujer mexicana que desde el año 2014 rastreó a los responsables del secuestro y asesinato de Karen Alejandra Salinas Rodríguez, su hija de 20 años de edad. Y en este momento pues se cuentan con varios registros de toda la investigación que realizó esta mujer, que realmente en Tamaulipas la ven como pues una persona muy relevante y que les da esperanzas a muchas familias de poder localizar a sus hijos, que desde el año 2017 se tienen todas esas evidencias, y tanto ha sido el impacto a finales del año 2020 que varias productoras audiovisuales
han estado Claro. compitiendo para obtener los derechos de la historia publicada para realizar una producción. Entonces creo que este caso va a Sí. estar súper interesante, creo yo, y vamos a estar muy al pendientes para cuando salga la serie o salga la película, porque van a haber detalles muy interesantes y vemos que es un caso que impactó tanto al país de México y creo que se convierte en una historia muy legendaria en ese país, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes Ujú. de este caso? ¿Cómo lo Tengo, ven? yo ¿Cómo ven quiero el abrir trabajo dos. de Miriam? Apunté una cosa, un tema al que giran varios elementos y quisiera que los comentara también nuestros amigos de Caos. Y es el tema de los medios. El tema de los medios y cómo contar una historia. Porque yo quiero empezar a meter este tema que a mí, pues yo siempre tengo un pique siempre con alguien cuando hablo de esto en cualquier conversación, pero ese, el tema de las series de narcos en Netflix, las series de narcos en televisión y eh, esta forma de poner a los narcos y al narcotráfico como héroes hasta cierto punto en sus historias. Y es que he recibido comentarios en donde la gente me dice, es que la serie de narcos es tan buena que cuando ellos están a punto de poner una bomba en no sé qué parte de la ciudad, casi que hasta te enojas cuando no lo logra, cuando la policía los agarra. Y entonces a mí me molesta pensando en que realmente estás idoneizando algo muy malo, por supuesto. Y esto lo podemos decir de varias películas, de Hollywood, de toda la industria en sí, pero quiero hacer énfasis en que los medios ayudaron a la mamá hasta el punto de que ya no era beneficioso para las mismas bandas que la mamá los estuviera buscando porque la narrativa cambió. Ella les quitó el heroísmo a estas bandas y puso el foco en lo que de verdad está sucediendo y tuvo que haber hecho lo que hizo y tenía que haber un mártir, digamos, en esta lucha para que se pudiera hablar de esto de nuevo. Y también el gusto por el drama que tienen estas mismas bandas que tuvieron que matarla frente a su casa a balazos el Día de las Madres. Es que no hay más drama que eso, no hay más drama que eso. Y lo dejo ahí. También quería poner el tema de, mencionaste, Wolf, cómo es que este tipo de gente cuando se retira del crimen, ya sea organizado o cualquier tipo de crimen, muchos de estos se apegan a la religión. La hipocresía andando en su máxima expresión, el decir, cometí todo este crimen y ahora voy a buscar la salvación de mi alma. Y esto lo vemos mucho en los narcos que llevan muchas cadenas pues muchas cruces, tatuajes de Jesús, incluso hemos visto un montón de este tipo de elementos en estas historias que al final lo que te demuestran es que ellos tampoco tienen miedo de morir, porque saben y ellos de verdad se creen su historia en decir, a mí la sociedad me obligó a hacer esto y cuando yo vaya a una nueva vida voy a estar tranquilo porque yo sé que ahí me van a cuidar. ¿Qué piensan, amigos de Caos? Pues fíjate vos, Canche, precisamente lo que acabas de decir acerca del papel que juegan los medios, eh, las productoras de películas y de series, sí tienen hasta cierto punto un grado de responsabilidad en, no sé si la palabra adecuada es romantizar el Claro, tema del claro. narcotráfico y del criminal, vamos, sin ir muy lejos en algún momento por el trabajo que yo tuve en algún momento. Fíjate vos de que nosotros hicimos un estudio en escuelas, en escuelitas cerca del Gaito y en algunos lugares así bastante jodidos de la capital. Y era bien feo oír a los güiritos de 4 o 5 años cuando se les preguntaba que qué querían ser cuando fueran grandes. Ellos querían ser sicarios o querían ser como el fresita del cartel de los sapos, otro que quería ser, no, él quería ser como el Guadaña, porque el Guadaña era más malo y le tenían más miedo. Puchica, pero bien que te conoces todos los personajes, güey. Pues fíjate de que después de oírlo, te llama la atención y saber de qué jodidos estaban hablando estos niñitos, babos. Y la verdad es de que era feo ver que ese es el ejemplo que estaban viendo y qué es lo que pasa. Muchos de estos güiros de papás mareros o la mamá marera o el papá marero o el abuelo incluso marero. Entonces eso es a lo que aspiran y eso es lo que quieren ser, vaos, ser criminales y que lamentablemente también
en las mismas películas y las mismas familias les van metiendo. Es mejor vivir un ratito como cabeza de ratón que una vida como cola de león, vamos. Entonces prefieren vivir la vida loca al máximo el corto tiempo que su vida criminal se los permita. Y al final de cuentas, porque también de cierta forma no tienen tampoco ninguna esperanza de algo mejor porque están rodeados de esa maldad, vamos. Chica, ¿dónde empezar con este tema? A mí es mi rollo, ¿va? Este tema lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, como dijo Mario en algún momento, ahí en algunos lugares y hay mucho de dónde platicar, de dónde escarbar y tal vez, como diría Chespirito, empezar desde el inicio, pues desde el principio y es por qué son los criminales, de dónde vienen, la pregunta eterna de la criminología, ¿verdad? ¿El criminal nace o se hace? Pues, ¿verdad? ¿Será una cuestión de que viene ya en los genes o será una cuestión de que se va formando con los años? Y yo soy de la particular idea, pues, de que el criminal se hace. Yo realmente, obviamente no soy un científico del tema y no he estudiado, no soy, digamos, de profesión, pues no me dedico a estudiar el comportamiento humano, pero con la evidencia que he logrado ver, con algunos estudios que he tenido la oportunidad de ver, yo sí considero que los primeros años de vida del ser humano, de los 4 o 5 años, los eventos que pueda vivir, que pueda sufrir, realmente van a marcar el resto de su vida. Como decía Mario, si un niño crece en un hogar roto, en donde el papá de repente lo viola, donde el tío lo viola, o donde le pegan, donde lo maltratan, yo creo que ahí se va formando toda esa cuestión de negativa y que al final repercute en actividades criminales. Aparte de eso, agregamos ya una cuestión de la coyuntura social o tus alrededores. Está la famosa teoría de los vidrios rotos, ¿verdad, Mario? En donde tus alrededores, si vos ves todo chucos, si está todo maltratado, si los baños no existen, si no hay parques, todo eso te inspira también a actividades ilícitas. Si todo está nítido, digamos, tenés parques, tenés, qué sé yo, todo bonito, pues eso ayuda o incentiva a hacer cosas de bien. Entonces, todo eso va influyendo, digamos, en una persona que va a ser criminal o va a ser una persona bien, ¿verdad? Entonces, podemos discutir mucho de ese tema. Ahora con el romanticismo, pues ese es el mero también rollo de Mario, discutir de eso. Y es lamentable, pues es lamentable ver cómo se ha puesto o se han elevado estas figuras que realmente son muy malas. Y como tú decís, Canche, les gusta el teatro, ¿verdad? Lo teatrical de hacer las cosas mal, pero con sentimiento y con... Y es que ellos, recordate que al final de cuentas también están tratando, bueno, usemos el ejemplo de Pablo Escobar Gaviria, vamos. En teoría militar está la famosa teoría de ganarse el corazón y las mentes de las personas. Los militares utilizan unidades de asuntos civiles principalmente y operaciones psicológicas específicamente para eso, vamos. En Guatemala, durante el conflicto armado interno, digamos, estaba el Canal 5 y si vos mirás hoy, la mayoría de personas, sí, incluso personas que te digo yo, que todavía de 20 y pico de años, vos empezás a tararear la canción de un soldado y se la saben. ¿Y qué fue lo que pasó? A vos después los acuerdos de paz desaparecen en ese canal y repliegan al ejército y el ejército ya no puede de alguna u otra forma figurar cerca en este caso de los niños, y no se les menciona tampoco como héroes, o no se les menciona muchas veces hasta ni siquiera como un buen servidor público, y eso es un trabajo también que ha existido hasta de demonizar hasta cierto punto lo que muchos consideran una de las reservas morales del país, las fuerzas militares, y no me refiero solo a Guatemala, de cualquier otro país. Entonces, vos mirás de que los niños están ya sin un ejemplo, y en el caso de Colombia viene Pablo Escobar y lo que hace exactamente es el darle a la gente lo que no le puede dar el gobierno a vos, o sea, les empieza a dar infraestructura, les da escuelas,
les da campos de fútbol, empieza a llevar personalidades para que estén ahí, compartan con las poblaciones. ¿Y qué es lo que hacen las poblaciones? Obviamente empiezan a proteger, a defender y a cuidar a su benefactor. Y si no funciona, en este caso, con la plata, era el plomo. Entonces, sabemos que las maras y los nuevos carteles ya no funcionan así, no van a invertir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con puro miedo y la teatricalidad o el efecto psicológico de hacer esas cosas. Por ejemplo, el asesinato de esta señora Miriam Rodríguez, el Día de la Madre, enfrente a su casa, en una forma que, digamos que mandó un mensaje que no importa quién seas o cuánto hayas hecho, no lo vuelvas a hacer. Hasta en el día donde más se supone que estás cuidado, o en el día más importante, en ese mismo día te ajusticiamos, ¿vaos? O te castigamos, como sea el término que se quiera usar en esto. Sí, de hecho, ese como sería incluso el final perfecto de una película dramática. O sea, le puedes poner ese final, ahí puedes terminar tu historia, efectivamente ahí termina, y para ellos es la mejor forma de mandar un mensaje, que hiciste todo esto y al final la gente que metiste en la cárcel se salió en una fuga y te fueron a matar. O sea, hiciste todo esto y tratar de convencer a la gente de que no lograste nada, cuando en realidad, por lo menos el hecho de empezar a meter el tema en la boca de las personas y decir, empecemos a hablar de esto no está bien hacerlo, digamos, romantizar este tema y ironizar a estas personas y hacerlo de esta manera, pues ya estás logrando bastante. Y es que mucho también, por ejemplo, yo tengo un amigo muy cercano a mí, que me decía, él viene de un lugar de Guatemala que se llama Morales, en Izabal, que estaba hasta hace pocos años completamente gobernado por narcotraficantes. Y él me cuenta que cuando estaban estas familias allí, que por supuesto no voy a mencionar los nombres de las familias, pero cuando estaban estas familias allí gobernando, había un orden total y la criminalidad bajaba, los índices de criminalidad bajaron un montón, las escuelas estaban muy bien, que era lo que mencionaba Mario, que es lo que esta gente hace, no había es gente que está olvidada por el gobierno, exacto, y entonces ellos les dan todo de manera rápida porque son como los alcaldes, digamos, son la política más rápida que tienen ellos, y cuando en el momento en el que las autoridades se llevaron a estas familias, él una vez nos mandó un audio bastante escalofriante y muy fuerte por WhatsApp, una vez que regresó a su pueblo, al grupo de los amigos, en donde solo se escuchaban balazos, y nos dice, susurrándonos, están matando a mi vecino. Están matando a mi vecino allá afuera, y es algo que a nosotros nos impactó. Él era algo que creció viviendo esto, y después verlo en una serie de Netflix y no tomártelo con una seriedad con la que requiere, claro, de nuevo, ¿verdad? El tema de las historias, el tema de todo esto, y lo que ustedes decían, mencionaste, Cuas, el tema psicológico de la gente, cómo crece. Nosotros en todos los casos de asesinos seriales que hemos hablado, y si a ustedes les gustaría regresar al podcast para tocar el tema de un asesino serial, al final lo ven. Es que al final lo contamos para que la gente primero se hace una idea de cómo es esta persona y por qué lo hace. Llegas al final del episodio y te enteras que lo violó no solo su papá, su tío, su abuelo, sino que su mamá lo abandonó, no le daban de comer, y entonces no son justificaciones, pero son razones o causas de donde viene todo esto. Y entonces al final mira, es un tema político económico, pero al final es como que todo afecta. Y el hecho de seguir hablándolo y viéndolo bien y bonito, y para seguir haciendo series en Netflix, está bien hacer las series porque es contar una historia, pero también tomar las cosas con criterio y darte cuenta que el sufrimiento que vive gente de esos ámbitos. ¿Sabes qué pasa, Canche? Claro. Que en lo que acabas de mencionar vos, ¿va? Que llega un momento donde, lo voy a poner así, si fuera la regla de que todo el mundo que nace y vive y pobre y con traumas en su niñez siempre va a ser criminal, no es cierto, vos. Porque hay gente que ha pasado historias. Estás contradiciendo todo lo que usted. No, sí, tenés razón. Es que yo no tiene la decisión. Lo que pasa es que no hay una regla, vos. Y lo que pasa es de que la mayoría de gente ha logrado. Hay mucha gente que ha logrado salir de eso, de situaciones bien malditas, vos. Y vos, historias que vos contás, decís, por la gran puta, yo no me puedo imaginar a un niño
viviendo esto que vivió y mirar la persona buena que es ahora. Y sí, tendrá sus clavos, tendrá sus issues y no puede dormir tranquilo en la noche o a lo que sea, pero no es un asesino, no es un psicópata, no es un sociópata. Entonces, a veces a mí me molesta la postura que toman algunas ideologías y algunos, incluso académicos, principalmente los antropólogos y sociólogos, de que le quieren a puro tubo echar la culpa a la sociedad y la sociedad es la puta culpable y ya está. Yo no estoy diciendo que la sociedad no tenga que ver en los problemas que se desarrollan en algunos lugares, pero no es la excusa. Vos no puedes decir, puta, entonces como la sociedad no funciona, entonces todos estamos condenados y toda la gente pobre está condenada a ser una mierda, van a ser criminales y ya. No, no es así tampoco, vamos. O sea, ahí estás generalizando un poco, pero digamos, un claro ejemplo de eso y que creo que es lo mismo, es el famoso debate de los videojuegos, ¿va? Que si los videojuegos te hacen violento o los famosos asesinatos y lamentables, ¿verdad? En los colegios. Y siempre sale que la razón fue que este cuate jugaba Call of Duty y de plano por eso, ¿va? O que no les regalen para el Día del Niño o algo, pistolas o algo también, ¿verdad? Que es... Yo he jugado videojuegos violentos toda mi vida y no soy un criminal, pues no. Entonces, eso es lo que dice Mario. O sea, al final uno tiene también la decisión, pues, ¿va? Y fíjate vos de que... es que les digo... Fíjate vos, Kenchi, que digamos lo que dice Gabriel con respecto a los juegos, vamos, y cabal el tema se presta principalmente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos sabemos que es un país que desde que fue fundado y creado es un país pro arma. Su famoso segundo cambio constitucional, vamos. La segunda enmienda constitucional, que para ellos sus armas son sagradas, es un derecho que tienen y nadie se los puede infringir. Y vos te puedes ir a años atrás, donde hijos de personas que estuvieron desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, no habían los problemas aquellos de que las matanzas y que habían en los colegios y en las escuelas y todo eso. Te das cuenta que algo pasó después, porque habían más armas, más libres en el pasado, porque incluso cuando yo era niño, digamos, o prepuberto, digámoslo así, de 11, 12, 13, 14, que viajaba a los Estados Unidos previo, mucho antes de que yo me mudara para allá, vos podías comprar literalmente en Walmart podías comprar una escopeta, podías comprar un arma, podías comprar un rifle de balines como menor y no había ningún problema, vos. En las escuelas habían clases de tiro, habían clases de cómo armar, desarmar, limpiar un arma. Estamos hablando de Texas o algo así. No, pero fíjate que en algún momento en todos los estados era parte del currículum que todos los güiros supieran manejar un arma. Pero después vino esa cuestión de políticas, de ser políticamente correcto y que las cosas violentas generan violencia. No, al final de cuentas un arma es un objeto inerte y no te va a forzar a hacer violencia. Y tampoco el niño o la persona va a volverse violento solo porque tiene acceso a esa cuestión. Aparte es que sea pendejo y mula y lo agarre y lo toque sin respeto y que no sepa para qué se usa y se zampe un tiro. Esos son otros 20 pesos. Pero alguien no va a venir y agarrar el arma de puta, voy a ir a matar a todo el mundo. Ahí podemos agarrar un cacho de abandono del mismo gobierno con respecto, por ejemplo, a la calidad de educación que se le da a los niños, la desintegración familiar hasta cierto punto, la falta y la pérdida de valores, incluso en la misma educación, vos que sacaron a Dios de las escuelas. Aquí en los colegios yo me recuerdo de mis amigos, mis primos, incluso yo que estuve en un colegio en el austriaco aquí, en algún momento recibías clases, digamos, la clase para catecismo, moral y ética, y después desaparecieron esas clases de los currículos, vamos. No, que los papás son encargados de dar esto. Pero ahora resulta que regresamos y no, ahora somos los del colegio los que le vamos a decir a su hijo. Perdón, mucho. Me atraganté. Ahora somos... Puta, el cigarro, déjalo. Ahora somos en el colegio los que les vamos a decir a su hijo cómo tiene que identificar su orientación sexual, etcétera, etcétera. Puta, pero entonces ustedes me están diciendo que yo lo debería de haber educado con respecto a lo que es bueno y malo, pero ustedes pretenden meterse también en algo que puede ser incluso más intrusivo y más delicado para que un niño comprenda, vamos. Entonces allá hay un balance.
donde tenemos que entender dónde está también hasta cierto punto la soberanía de las familias en decidir, bueno, yo voy a mi hijo lo voy a educar con estos valores, y tener la libertad de decirle, mira, mi hijo, esta clase está presente, pero no es lo correcto lo que vas a oír. Y vos venís y me preguntás y yo te voy a decir que es lo correcto, porque al final de cuentas yo soy el responsable ante Dios, ante la sociedad y ante la ley de vos hasta que tengas 18 años. Y si la cagás antes de esa edad, va a ser mi responsabilidad, porque nadie va a ir corriendo al colegio, mire la estúpida esta maestra que le dijo que tal y tal cosa. No, van a venir por el papá, vamos. Claro. Y es que, bueno, es un tema bastante complicado, digamos, da para otro podcast. Da para otro podcast, sí. No para otro episodio, para otro podcast sobre el tema de la educación, qué incluir y qué no, empezando porque Guatemala se supone que es un estado laico, pero claro, siempre hay temas. No necesariamente la moral tiene que ir ligada con la religión, puede estar separada y puede darse de una manera laica, pero en fin, de cualquier manera, yo lo que quería darles para terminar ya, ir terminando con el episodio es un ejemplo de lo que estaban hablando. Y es que no porque nazcas o crezcas en un entorno bastante complicado quiere decir que esto te va no es determinista, ¿verdad? No va a determinar la forma en la que vas a crecer. Y es que mi amigo que nos envió la nota de voz, obviamente no voy a decir su nombre porque no le pregunté para contar esta experiencia, y él no nos escucha porque le da mucho miedo lo que hablamos, pero él ahorró. Él no sabía que existía, digamos, sabía que existía la capital, pero él nunca, para los que nos escuchan fuera de Guatemala, la capital, la ciudad de Guatemala es el área metropolitana, prácticamente es la única área metropolitana o realmente metropolitana del país, donde uno puede encontrar edificios de por lo menos más de 4 o 5 pisos, donde puede encontrar instalaciones más modernas y etcétera, ¿verdad? Él vivía en un lugar donde literalmente crecía pues un lugar muy precario, dejémoslo así, un lugar muy precario. Pues con lo que les acabo de contar ya más o menos se hacen una imagen. Y él quería estudiar, él tenía un sueño y quería ser presidente, y él quería estudiar política, y se vino a la capital, ahorró 3-4 meses para un pasaje en bus para venirse a la capital, ¿sí? 3-4 meses para un pasaje que costaba como 100 quetzales para venirse a la capital a ver qué universidades había, porque no sabía cuál existía y no sabía ni qué iba a hacer. Solo tenía el dinero para venir y regresarse. Y así fue como, sí, para no hacerle larga la historia, entró a la universidad, le dieron una beca y todo. Y el día que nos contó lo de la nota de voz que nos mandó, le preguntamos qué había pasado y nos dijo, es que un marero, digamos, un pandillero, le dijo a un vecino mío que le daba 1,500 quetzales si mataba al otro vecino mío. 1,500 quetzales, que son alrededor de $150, $200 por ahí. Tal vez $250 por ahí. Dense cuenta de lo que vale una vida. Es decir, mi amigo tuvo la opción de que si quería dinero rápido para por lo menos un pasaje a la universidad, él sabía qué podía hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Tenía el dinero fácil y decidió no hacerlo. A los pandilleros solo les ofrecen una cajetilla de cigarro y tu botellita de XL si bien te va, y ese es el pago, ¿va? Y es que él tomó la decisión de decir, ok, prefiero el camino difícil, el camino diferente, y él sí tuvo una educación bastante apegada a la fe. En este caso fue religión evangélica, si no estoy mal, pero estuvo bastante pegado a su fe, y él tomó el camino completamente difícil, que era irse a lo desconocido y ver qué encontraba, y terminó estudiando en una de las universidades más prestigiosas del país, una de las más caras también, becado completamente, y hoy en día trabaja en un ministerio. Es una persona que yo admiro muchísimo y que en algún momento yo estoy seguro que él me va a vender los derechos para hacer una serie de él. Y pues bueno, espero que les haya gustado el caso. Wolf, despedinos el episodio, por favor. Obviamente creo que hay varios temas que se pueden sacar de esta historia de Miriam Rodríguez. Lo importante y lo que me impactó bastante es que lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? A raíz de la circunstancia que ella vivió con su hija, pues le llegó a tomar esa determinación y poder lograr encarcelar a todas estas personas, pero eso le costó también la vida a ella, ¿verdad? Y creo que lo hemos visto en los diferentes asesinos seriales que hemos analizado. Yo estuve investigando un poco si ella tuvo algún entrenamiento, porque la mayoría de asesinos seriales pues habían estado prestando servicio militar y tenían varias estrategias para su actuar.
definitivamente ella no lo tuvo. Yo creo que con todo el sufrimiento y con toda la crisis que había pasado, creo que llegó a especializarse realmente y creo que superando a muchos investigadores, ¿verdad? Con el trabajo que ella hizo minuciosamente para poder dar con todos estos secuestradores. Entonces, creo que es una historia que ha impactado, ¿verdad? En México, y creo que así hay muchas historias donde la propia gente toma venganza por sus propias cuentas cuando ya no ves un resultado por parte de las autoridades. Así que vamos a estar al pendiente de que salga la película o la serie para poder analizarla también en los próximos segmentos que nosotros tenemos en este podcast, que va a estar interesante ya tener unos detalles más específicos de todo el trabajo que hizo Miriam Rodríguez. Así que espero les haya gustado y Solo que nos den sus redes, Caos, por favor mencionen sus redes, dónde los podemos encontrar y cómo. Pues estamos en Instagram, Facebook y en Spotify. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Caos _GT y en Spotify y en YouTube también Caos Podcast estamos. Ok, ¿y cada cuánto suben episodio o más o menos así su programación? Pues tratamos de hacerlo semanal. No tenemos un día fijo porque dependemos mucho de las agendas de nuestros invitados, y ahora con la pandemia se complica un poco y a veces los tenemos que hacer remoto. Entonces, generalmente lo hacemos miércoles o jueves. O viernes también. Entonces, pero la idea sí es tener un episodio semanal. Ya llevamos 11 episodios. Bueno, tal vez no son muchos, pero ya estamos llegando. Ya estamos cubiertos. Sí. Pasar de 6 es difícil. De hecho, una estadística de Spotify que da es que la mayoría de podcasts se quedan en 6 episodios y dejan de hacerlo. Desaparecen. Entonces, pasar de 6 es un gran logro. Van por muy buen paso. Gracias a vos. ¿Y sabes qué? A seguirlos. ¿Cómo con ustedes que nos buscan y todo eso es lo que al final de cuentas nos sigue motivando, ¿vamos? Y que nos ha pasado también de personas que tienen sueños de ser artistas, cantantes, lo que sea, y nos han escrito. Y hay un chico, y ahorita, y no lo voy a mencionar solo porque no me recuerdo su nombre y no quiero quedar mal tampoco. Aquel creo que es rapero y está empezando con su música y todo y quiere presencia. Y obviamente, en vez de decirle, mira, no te sirve tanto que yo te exponga a vos porque estás empezando, pero sí podemos, digamos, lo hemos tratado de vincular con algunas personas que le puedan dar consejos verdaderamente del arte, de la música, y todo eso, que también es un ámbito bastante difícil, pero es al final de cuentas, eso es lo que nos motiva, o sea, que alguien nos haya oído, que alguien quiera tomar en cuenta las opiniones que tenemos que dar, aunque a veces son cosas que van acompañados un poquito de sarcasmo, de ironía y hasta de muladas, pero claro, lo que queremos es que presentar que rodeado del gran caos de todo en la vida siempre se puede lograr algo, ¿vamos? Sí, definitivamente me gusta la filosofía. Wolf, ahora sí, te dejo despedirnos el episodio. Por haber aceptado la invitación, realmente creo que fue ameno poder compartir este caso con ustedes y poder llegar a más público también a través de su podcast, y también a la familia de Escalofríos, pues yo creo que van a empezar a seguirlos también, porque están muy interesantes todas las entrevistas que han realizado. Yo me tomé la tarea de poder escuchar un par, entonces agradecerles por ese espacio, por hacer el tiempo, y pues esperamos tener ahí nuevamente un episodio ya para los jueves paranormal, para que ahí sí lo podamos hacer a las 12 de la medianoche, ¿verdad? No, ahí estamos. Así que no, muchas gracias. Y ahora les toca a ustedes aceptar la invitación al nuestro. Ah, sí, por supuesto. Ahí estamos apuntadísimos. Apuntados. Así que pues un placer compartir con ustedes micrófonos, y nos seguimos en próximo episodio, ya sea jueves paranormal o los lunes misteriosos. Así que yo soy Wolf, nos acompañó Canche y nuestros invitados especiales.